Estamos en la clase 24, esta es la segunda narración, el segundo video. Presentamos la noción de cuerpo rígido como un sistema de partículas con forma propia, donde las distintas partículas no se pueden separar ni acercar entre sí. Y presentamos el modelo de materia continua, el modelo continuo de materia, en el cual, en lugar de pensar en partículas, pensamos en diferenciales de volumen. Acá está pequeñita la letra, exageré con decir que esto es diferencial, pero hay un volumen geométrico, una porción del espacio ocupada por materia con cierta densidad, y eso es un pedacito de masa. Un diferencial de masa es como una partícula. Para esta teoría, un diferencial de masa, densidad por volumen, es como una partícula que está en ese lugar. Es esta partícula con esta posición R respecto al sistema de referencia. Entonces, vamos a estudiar cómo se mueve este cuerpo y comentamos que se puede trasladar, en el sentido de que el centro de masa, que en algún lado está, cambia de posición, y también puede rotar, en el sentido de que si nos paramos en el centro de masa, vemos que el vector posición de cada partícula respecto al centro de masa describe movimientos rotando alrededor del centro de masa. Para aplicar esto, por supuesto, lo vamos a ver cuando actúan fuerzas, ¿okay? Cuando actúan fuerzas externas. Las fuerzas internas acá son muy intensas, tales que no permiten deformar el cuerpo, pero ya sabemos que muchas cosas las hacemos sin preocuparnos por las fuerzas internas. Preocupémonos por las fuerzas externas. Cuando uno aplica una fuerza externa a un sistema de partículas, no lo aplica a todos lados, lo aplica a una determinada partícula. Lo hemos visto en todos los ejemplos, se le aplica tal fuerza a tal partícula. Acá también, cuando se aplica una fuerza, se aplica a un diferencial de masa, o sea, se aplica en un punto del cuerpo. El punto que ocupa ese diferencial de masa. Entonces, cuando se aplica una fuerza a un cuerpo rígido, visto en la forma de modelo continuo, esa fuerza tiene un punto de aplicación. Es el punto donde está la partícula sobre la cual actúa la fuerza. Si yo acá ato un hilito y de afuera le pego un tirón, ese tirón no es lo mismo ponerlo en este punto que acá arriba o que acá abajo. Imagínense que va a hacer rotar a la partícula de alguna manera distinta si la tironeo de un lado o si la tironeo del otro. Entonces eso es importante para calcular torques y para calcular efectos en el momento angular, en la rotación. Entonces, cuando uno ve fuerzas externas sobre un cuerpo rígido, le interesa el punto de aplicación. Se los estaba contando y simplemente hay que recordarlo. Ejemplo visual. Si en este punto de posición R del cuerpo rígido, hay un cubito ahí, se aplica una fuerza F en negro que apunta para allá, el torque que hace esa fuerza, el torque externo sobre el sistema que hace esa fuerza, se calcula como, respecto al punto O, se calcula como el vector R por el vector F. Con regla de la mano derecha se hacen R por F. En este dibujo apunta, así como esta flechita roja, más bien para arriba, más bien para afuera. Hay que imaginarse la versión 3D, ¿no? Pero si esto está en el espacio y esto está en el espacio, hacen el producto vectorial con la regla de la mano derecha en el espacio y ven que el torque apunta en esta dirección. Hay quienes dibujan el torque encima del punto de aplicación, hay quienes dibujan el torque encima del punto O. A mí me gustó esta versión. Ustedes elijan como gusten. Lo que pasa es que el torque tiene que ver con momento angular, y el momento angular también me gusta dibujarlo encima del punto de referencia, porque tiene que ver con el eje de rotación. Bueno, ahí me fui del dibujo. Fuerza externa tiene punto de aplicación, y entonces, como la suma de fuerzas externas es igual a la derivada de la cantidad de movimiento del centro de masa respecto del tiempo, las fuerzas externas afectan la traslación del centro de masa. Y como la suma de torque de fuerzas externas es igual a la derivada de la cantidad de momento angular respecto del tiempo, respecto del punto O que se elija, los torques tienen que ver con la variación del momento angular y con la rotación. Para calcular torque, fuerza y punto de aplicación son los elementos necesarios. Listo, ya lo dije. ¿Qué es el centro de gravedad de un cuerpo? Bueno, ¿dónde está aplicada la fuerza peso? En todos los problemas que tengamos peso, en todos los problemas en general, tenemos que hacer este análisis o recordar este análisis. ¿Dónde actúa el peso de un cuerpo?
Bueno, en realidad el cuerpo está formado por un montón de partículas, diferenciales de masa. El peso de cada diferencial de masa está aplicado donde está la masa. ¿Ok? Y hay una colección de diferenciales de masa, un montón, cada uno con un peso chiquitito, un peso infinitesimal. Si la masa es infinitesimal, el peso es diferencial de masa por gravedad, resulta ser infinitesimal, pequeño. Entonces, cada partícula tiene su propio peso, cada diferencial de masa tiene su propio peso. El peso total es la suma de los diferenciales de peso. O sea, como fuerza neta, tenemos que hacer la suma de gravedad por diferencial de masa. Gravedad es constante, la sacamos afuera y nos queda que el peso es la gravedad por la masa total. A ver si lo tengo escrito. No, pero es trivial, es sencillo de ver. El peso total, como suma los diferenciales de peso, es la gravedad, que sale el factor común, por la suma de las masas. O sea, masa total por gravedad. Ahora, ¿cuál es el torque del peso? Distintas partículas están aplicadas están en distintos lugares. Entonces, el torque de cada partícula está calculado con distintos R's. Entonces, vamos a hacerlos uno por uno y sumarlos. Recuerden que el efecto de los torques de fuerzas externas en un cuerpo, en un sistema de partículas, es la suma de los torques de las fuerzas externas. Aquí tengo un montón de torques infinitesimales en distintos lugares, tengo que sumar esos torques. Entonces, cada torque diferencial, está acá en el dibujo y está ahí en texto, se calcula como posición por fuerza, como dice la definición. Posición R de la partícula o del diferencial de masa respecto del origen, o del punto O, por diferencial de fuerza, que es gravedad por diferencial de masa. Estos torques, escritos como vectores, los tengo que sumar. Fíjense que no apuntan todos para el mismo lugar, o sea, no son todos componentes iguales, son vectores que pueden apuntar distinto. G apunta siempre igual, pero R, al recorrer el volumen, apunta por ahí distinto. Entonces los torques son vectores y hay que sumarlos como vectores. Eso quiere decir componente a componente. No se preocupen que esto es teoría formal y ustedes se van a recordar el resultado, porque el resultado es bonito. El torque total del peso, puse peso en palabras porque si no topé mayúscula aparece cantidad de movimiento acá. Entonces el torque total del peso es la suma sobre todo el cuerpo de los diferenciales de torque. La suma sobre todo el cuerpo de los torques que actúan sobre cada elemento de masa. Para hacer esta integral, bueno, me fijo que cosas son constantes, la gravedad es constante, la saco afuera. Recuerden que en el producto vectorial hay varios términos, ¿sí? Componente x por y menos y por x igual con el versor k, etc. Todo eso se arma con componentes constantes de la gravedad, g sub x, g sub y, g sub z son constantes. Entonces, todos se sacan de factor común. Termino en todos los términos del producto vectorial. Eso lo miran con cariño y termina siendo que mantenemos la forma del producto vectorial y este factor constante salió afuera. Así es cortito de anotar. Entonces, lo que queda para integrar es la suma de los R por diferencial de masa. Y eso no es otra cosa que la masa por la posición del centro de masa. La suma de las posiciones por las masas es la masa total por la posición del centro de masa, porque, está acá arriba, porque de la definición de posición del centro de masa podemos pasar la masa total multiplicando al otro lado, a la izquierda. Entonces la suma de masa por posiciones es masa total por posición del centro de masa. No les hice ninguna trampa, es una de las fórmulas que tenemos. Y entonces quedó esto como resultado de la integral, ¿no? Ahora, reordenamos esto porque la masa es escalar y la puedo poner donde quiera, y se la cargamos a G. O sea, asociamos M con G. Y esto es el peso total del cuerpo. La masa total por gravedad es el peso total del cuerpo. Entonces, el torque del peso se puede calcular como posición por fuerza, usando la posición del centro de masa y la fuerza neta. Se calcula como el torque de una partícula. ¿Dónde hay que aplicar la fuerza peso? Masa mayúscula por G, en el centro de masa. O sea, el punto de aplicación que nos da bien este resultado es, pongamos todo el peso como una sola flecha grande, así, en el centro de masa. Entonces, cuando en un problema necesitamos calcular el torque que hacen las fuerzas gravitatorias sobre el cuerpo, ponemos todo el peso en el punto correcto, que es el centro de masa. Y porque juega este rol el centro de masa es que también se lo llama centro de gravedad. En general el centro de gravedad se calcula o se define, aquí está,
como el punto de un cuerpo donde se podría aplicar el peso total para lograr el efecto de torque correcto. El mismo que se calcula partícula por partícula. Entonces, el centro de gravedad, el punto donde hay que aplicar el peso como si fuera una sola fuerza, es el centro de masa. Y se llama también centro de gravedad, por las dos funciones que tiene. ¿Por qué salió el centro de masa? Básicamente porque la gravedad es constante y la podemos sacar de factor común. La cuenta es esta, nada más que esta. La gravedad constante la podemos sacar de factor común. Si el cuerpo fuera tan grandote como que ocupa, no sé, un país entero, un grande, entonces tendría distinta gravedad en distintos lugares y entonces la gravedad no se podría sacar de factor común. Entonces en esos casos tiene sentido calcular como cosas distintas, donde estaría el centro de gravedad como punto de aplicación neto del peso y donde está el centro de masa como lo calculamos siempre. Pero bueno, hacemos problemas acá a nivel tierra. La gravedad constante nos permite este truco de identificar centro de gravedad con centro de masa. Bien, eso va a la práctica y bueno, en la próxima empezamos a hablar de movimiento.